Hola amigos, lo que hoy les voy a estar mostrando a pedido de muchos que me han preguntado es algunos tipos de electrodos y sus aplicaciones. Por supuesto que no les voy a mostrar todos los tipos de electrodos porque no conozco, pero sí les voy a mostrar los que tengo conocimientos que he usado y que ha usado mi padre, que ha tenido mucha experiencia en el rubro de la soldadura. Y bueno, les voy a mostrar un poco y contar para qué se usa. Vamos a arrancar con el más común, denominación 6013. Es un electrodo rutílico de uso general para aceros comunes. Es el que más se usa de herrería, ¿no es cierto? El electrodo del herrero. Tiene fácil el arco, fácil de soldar, tiene buena penetración, en varias posiciones se lo puede ocupar. Y bueno, recuerden que siempre, a menos que el electrodo se lo pida, porque hay electrodos que lo piden, la polaridad es positiva, o sea, la masa va al negativo y la pinza porta electrodo al positivo. Esto viene de distintos espesores. Yo el que más uso es 2,5, pero viene 3,25, 2 milímetros, varios espesores. Esto es una costura de 6013 o rutílico. Como ya les dije, se usa para tubos, en la herrería, carpintería metálica. No es de gran resistencia, no es un electrodo de gran resistencia. Después, para seguir con los que se llaman electrodos básicos, tenemos 7015 o 7018, que apenas se ve la denominación, pero son electrodos básicos para aceros al carbono que se usan con mucha resistencia, o sea, para piezas que requieren mucha resistencia. En cañerías, tuberías, todo eso. Yo el 7015, 7018 prácticamente hasta he soldado palieres y hojas de elástico y han aguantado. La verdad que tiene mucha penetración y bueno, se necesita también una máquina más potente y también la polaridad es positiva. La masa al negativo y el electrodo al positivo. En piezas de alta resistencia, como puede ser esta uña de una topadora, se usa el electrodo básico, y que también le voy a mostrar otro tipo de electrodo que se usa específicamente a la uña de una topadora. Como les decía, un electrodo muy duro y cuesta hacer el arco, no es para cualquiera, también se puede usar en varias posiciones, pero es un electrodo que hay que tener un conocimiento bastante avanzado para poder soldarlo bien. Después podemos pasar a los de inoxidables, como el 308 o el 316L. Son electrodos para acero inoxidable. También es un electrodo muy dúctil, fácil de soldar. Hay que tener precaución porque la escoria se desprende sola. Al soldar después se lo deja y al enfriarse parte la escoria y salta. Pero es un electrodo muy fácil, se usa también en construcciones también herrería artística de acero inoxidable, pero también el 316 ya es un poco más para cañerías, para industria química, industrias alimenticias y todas esas cosas. Es un electrodo que he usado también y que bueno, requiere una máquina también bastante potente. Y bueno, como yo les puedo recomendar, las nuevas inverters son bárbaras. O sea, yo no tengo en mi taller todavía, pero tengo máquinas potentes, las he probado en la escuela y la verdad que las inverters superan todas las otras máquinas. Después vamos a pasar a un electrodo de aluminio, que miren cómo está deteriorado porque es un electrodo muy delicado al tema de la humedad. Este electrodo no quedó bien guardado y bueno, se deteriora la escoria, ¿no es cierto? Son electrodos también muy dúctiles para soldar piezas de aluminio gruesas, ¿no? No podemos pretender soldar algo muy fino, pero se suelda muy bien con el electrodo. A veces yo lo utilizo con la polaridad cambiada. Depende qué pieza, porque por ahí hace menos depósito de partículas, cambiando la polaridad, o sea, conectándolo en negativo al electrodo. Como siempre les digo, son experiencias mías, no les quiero decir que esto es lo correcto, ni lo mejor, ni lo único que la verdad. Son las experiencias que yo le estoy vertiendo. Ese electrodo de aluminio se puede usar en este tipo de carcasas, de caja de cambio, de motor, que anda muy bien, lo he probado y anda bastante bien. Después tenemos electrodos de fundición, pueden ser de fundición limable o de fundición común. El de fundición limable tiene la ventaja que ustedes pueden trabajar después sobre esa pieza, porque
de fundición común después queda un vidrio que no se puede utilizar únicamente con cosas esmeriles. El de fundición limable se puede trabajar después con herramientas, perforar y todas esas cosas. Son electrodos también que andan muy bien para carcasas de motores, piezas de fundición de acero, buena fundición, porque hay alguna fundición muy sucia que no se puede soldar. Es un electrodo también que he usado y bueno, funciona bien. Otra opción que he usado para la fundición es soldar con electrodo inoxidable, que también depende qué fundición me ha dado buen resultado. Después tenemos un electrodo muy específico, que es el Konalcrom 600. Konalcrom 600, si alcanzan a ver. Este electrodo básicamente es para rellenar palas de motoniveladoras, cargadoras, todo eso que yo le iba a mostrar en la uña de la topadora. Si se puede apreciar, ahí donde está más pulido, yo limpié un poco la uña de la cargadora esta para que vean, eso es todo con Konalcrom 600. Le hace un depósito mucho más duro a las partes que están en contacto directo con la tierra, entonces soporta muy bien el desgaste. Se puede trabajar únicamente con esmeril porque queda durísimo. En una máquina que esté en uso, que no esté oxidada, se van a dar cuenta porque es mucho más brilloso el metal que está en los aportes que tienen las puntas del Konalcrom 600. Después tenemos un electrodo que yo no he utilizado, pero mi padre sí, que se llama Bronsol, que es un electrodo para soldaduras de cobre y sus aleaciones. Depósito de bronce estaño, ideal para hélices de barco, bujes y todas esas cosas. Hay que precalentar entre 250 y 300 grados y usar corriente continua con polo positivo. Estos electrodos se usan mucho, como decía, para las hélices de los barcos y los bujes. Cuando hay un buje muy grande que no se puede desmontar para hacer nuevo, se rellena con Bronsol, Bronsol se llama el electrodo, y luego se vuelve a maquinar. Bueno gente, esto sería más o menos un pantallazo de lo que son los distintos tipos de electrodos que yo he podido utilizar. Como les dije, los comunes para herrería, básicos para piezas de gran resistencia, de inoxidable, de fundición, de bronce, de metal duro como es el Konalcrom 600. Y bueno, hay muchos tipos más, pero eso es lo que yo más utilizo. Y bueno, cualquier consulta estoy a su disposición, espero que les sirva. Y como siempre les digo, esto es lo que yo puedo aportar, no es la verdad absoluta, y si hay alguno que quiere comentar y colaborar, bienvenido sea. Nos vemos la próxima y bueno, en la próxima estaremos haciendo más novedades. Ayúdenme con su like y su suscripción para que podamos seguir compartiendo conocimientos para todos.